Muy buenas noches. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay algo que ayer no hicimos énfasis antes de empezar con el capítulo 20. Algo que se me quedó en la cabeza, estuve pensando ayer, donde dice el capítulo 19, versículo 41 en adelante, donde dice: y cuando estuvo cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella y dijo: ah, si en este día conocieras también tú lo que sería para la paz. Pero ahora está escondido a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, y tus enemigos te circunvalarán con un vallado, y te cercarán en derredor, y te estrecharán de todas partes. Derribarán por tierra a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre ti piedra, porque no conociste el tiempo en que has sido visitada. ¿Cómo están circunvalando la iglesia, verdad? ¿Cómo la están ahorita en esos tiempos? ¿Cómo se puede aplicar a estos tiempos? Está siendo atacada. La gran apostasía está saliendo a la luz. Así es que sigamos firmes. Sigamos firmes y reconozcamos que Cristo es el que vence. Cristo es el Rey y el Redentor, Señor y Señor de señores. Bueno, así comenzamos este Evangelio según San Lucas. Vamos en el capítulo 20. Ya nos faltan 4 capítulos para terminar todo el Evangelio de San Lucas. ¡Wow! Empezamos con el capítulo 20, versículo 1 al 8. Una vez más confunde Jesús a sus enemigos. Un día en que él enseñaba al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, se hicieron presentes los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le dijeron: dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿A quién es el que te ha dado esa potestad? Respondiéndoles diciendo: yo quiero a mi vez haceros una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Entonces ellos discurrieron así en sí mismos: si contestamos del cielo, dirá: ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, el pueblo todo entero nos apedrará, porque está convencido de que Juan era profeta. Por lo cual respondieron: no saber de dónde. Y Jesús les dijo: ni yo tampoco os digo con cuál potestad hago esto. Los viñadores homicidas, versículo 9 al 20. Los viñadores homicidas, versículo 9 al 20. Y se puso a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores, y se ausentó por un largo tiempo. En
En su oportunidad envió un servidor a los trabajadores a que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores lo apalearon y lo devolvieron vacío. Envió a un otro servidor, también a éste lo apalearon, lo ultrajaron y lo devolvieron vacío. Les envió todavía un tercero, a quien igualmente lo hicieron y lo echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Voy a enviarles a mi hijo muy amado. Tal vez a él lo respeten. Pero cuando lo vieron los labradores, deliberaron unos con otros, diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Lo sacaron pues fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá y hará parecer a estos labradores y entregará la viña a otros. Ellos al oír dijeron: jamás tal cosa. Pero él, fija la mirada sobre ellos, dijo: ¿qué es aquello que está escrito? La piedra que desecharon los que edificaban, esa resultó cabeza de esquina. Todo lo que esquina, todo lo que creyere sobre esta piedra, Cayere. todo lo que cayere sobre esta piedra quedará hecho pedazos, y aquel sobre quien ella cayere lo hará polvo. Entonces los escribas y los sumos sacerdotes trataban de echarle mano en aquella misma hora, pero tuvieron miedo del pueblo, porque habían comprendido bien que para ellos había dicho esta parábola. Mas no lo perdieron de vista y enviaron unos espías que simulasen ser justos, a fin de sorprenderlo en sus palabras y así poder entregarlo a la potestad y a la jurisdicción del gobernador. Versículo 21 al 26. Lo que es del César. Le propusieron pues esta cuestión: Maestro, sabemos que tú hablas y enseñas con rectitud y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. No es lícito pagar ¿Nos es lícito pagar el tributo al César o no? Pero él, conociendo su perfidia, les dijo: mostradme un denario. ¿De quién lleva la figura y la leyenda? Respondieron: del César. Y les dijo: así pues, pagad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no lograron sorprenderlo en sus palabras delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. Los saduceos y la resurrección. Versículo 27 al 40.
Acercáronse entonces algunos saduceos, los cuales niegan la resurrección, y le interrogaron diciendo: Maestro, Moisés nos prescribió que si el hermano de alguno muere dejando mujer sin hijo, su hermano debe de casarse con la mujer, para dar posteridad al hermano. Éranse pues 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijo. El segundo y después el tercero la tomaron, y así sucesivamente, los 7 que murieron sin dejar hijo. Finalmente murió también la mujer. Esta mujer en la resurrección, ¿de quién vendrá a ser esposa? Porque los 7 tuvieron por mujer. Díjoles Jesús: Los hijos de este siglo toman mujer, y las mujeres son dadas en matrimonio. Mas los que hayan sido juzgados dignos de alcanzar el siglo, aquel y la resurrección de entre los muertos, no tomarán mujer, y las mujeres no serán dadas en matrimonio, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. En cuanto a que los muertos resucitan, también Moisés lo dio a entender junto a la zarza, al nombrar al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque no es Dios de muertos, sino de vivos, puesto todos para él viven. Sobre lo cual algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, y no se atrevieron a interrogarlo más. Versículo 41 al 44. Jesús demuestra su divinidad con los salmos. Pero él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Así pues, David lo llama Señor. Entonces, ¿cómo es su hijo? Versículo 45 al 47, advertencias sobre los escribas. En presencia de todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas, que se complacen en andar con largas vestiduras y en ser saludados en las plazas públicas, que apetecen los primeros asientos en las sinagogas y los primeros divanes en los convites, que devoran las casas de las viudas y afectan orar largamente. Para esas gentes será más abundante la sentencia. Palabra de Dios. Gloria tibi Domine. Dice el versículo 23, pero él, conociendo la perfidia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién lleva la figura y la leyenda? Le respondieron: del César. Les dijo: Así pues, pagad al César lo que es del César, y lo que es de Dios, a Dios. Y no lograron sorprenderlo en sus palabras delante del pueblo. Maravillados de sus respuestas, callaron. También, como aquí en la parábola de los viñadores homicidas, se puede mirar también a nuestro Señor, a Dios Padre, cómo manda a Dios Hijo para morir por nosotros, ¿verdad? Y cómo los infieles, que somos a veces muchos, cómo agarramos a nuestro Señor Jesucristo, no nos importa, y al contrario, nuestra avaricia nos gana y lo matamos, como lo mataron en ese tiempo, porque nos creemos dueños de todo, nos creemos dueños de nuestra propia persona,
Nos creemos dueños y a veces hasta en este tiempo ya queremos ser como Dios, decidir por nuestro propio cuerpo, a quién querer, quién no querer, cómo vestir, cómo no vestir, con quién juntarte, con quién no, pero no porque lo elijas santamente, sino porque lo eliges por a veces por la lujuria y por las pasiones. Ya no queremos conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Bueno, pues sigamos de verdad aprendiendo sobre la Biblia, aprendiendo de la palabra de Dios y recordando que la piedra que desecharon los que edificaban, esa resultó ser la cabeza de esquina. Nuestro Señor Jesucristo tiene su Iglesia Católica Apostólica Romana, la única que nos ha dejado. Y Él nos ha dado tantas parábolas, tanta palabra de Dios, del mismo, en la Santa Biblia para que nosotros aprendamos de ella y no tengamos miedo. Que no tengamos miedo a lo que vendrá. Si así trataron a Él, imagínense cómo nos tratarán a nosotros. Para el martirio estamos, si así Él lo quiere. Que viva Cristo Rey, viva María Santísima. Y como dice, guardaos de los escribas, que se complacen en andar con largas vestiduras y en ser saludados en las plazas públicas, que apetecen los primeros asientos de las sinagogas y los primeros divanes en los convites, que devoran las casas de las viudas y afectan orar largamente. Para esas gentes será más abundante la sentencia. Que no seamos de ellos, y que seamos verdaderamente un pueblo de hijos, discípulos y de verdaderos cristianos a Dios. Volvamos a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre. Pedimos a San Lucas que interceda por nosotros. María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, ora pro nobis. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Con el favor de Dios, mañana seguimos con el capítulo 21. Viva Cristo Rey.